Existe la problemática de la delincuencia. Nosotros la hemos vivido en la zona de la quinta región, y hoy día pareciera ser que es más importante quizás qué candidato vamos a elegir de un mismo sector, qué nombre, qué campaña, cómo se viste, cómo habla. Existe un enorme tabú acerca de eso. Así que vamos a conocer la opinión de Cristian y vamos a conocer todos los motivos por los cuales se está ocurriendo todo esto y qué es lo que deberíamos hacer. Cristian, bienvenido a un nuevo episodio de Mundo Vermis. Buenas noches, José Joaquín. Buenas noches a todos ustedes. Gracias a los seguidores de Mundo Vermis por seguirnos durante tanto tiempo. Así que muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Perfecto. Ya planteé el tema. Hoy las elecciones ya es un tema porque este año se van a realizar. A final de año, sí. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú la situación país? Bueno, la verdad que hace muchos años, de hecho en el Instagram publiqué un artículo que escribí hace muchísimos años, creo que son hace 20 años atrás, donde explicaba que la sociedad chilena, en su parte política, la política chilena, estaba en crisis, se estaba destruyendo. ¿Y por qué escribí el artículo? Porque empecé a analizar las instituciones, ¿ya? Que son las bases que sostienen el Estado y sobre todo que sostienen el país. ¿Ya? El país se organiza institucionalmente y eso forma lo que se llama el Estado. Esas instituciones empezaron a perder el principio de autoridad, se empezaron a transformar en instituciones burocráticas, que es la burocracia, una corrupción de la democracia, una de las corrupciones. Las leyes empezaron a ser más permisivas con respecto a la delincuencia y se aplicaron un montón de políticas, en este caso de la ideología de derechos humanos, en instituciones como Carabineros de Chile, con el fin de privarla de poder ejercer su función policial de una manera libre y de una manera ordenada y libre también según el ejercicio constitucional que les compete, por cuanto ya está restringida su función policial al sindicar ideológicamente los derechos humanos solamente referidos a un funcionario, en este caso un servidor público, que es un carabinero, ¿ya? Y no a las personas que atentan contra los derechos humanos, como que pueden ser privados, ¿ya? Y personas individuales que no son funcionarios del Estado, que no pertenecen al Estado y que sí causan un daño, como un crimen, asesinato y un montón de daños que se producen con alevosía y que no están sindicados dentro de la ideología de derechos humanos como un atentado contra los derechos humanos. Entonces, eh, vino este deterioro institucional año tras año con lo que se llamó la política de los acuerdos entre lo que es la izquierda con la derecha, y todo el énfasis se daba por aquellos años, en los principios de los años 90, en lo económico. ¿Ya? Todo el énfasis estructural del país está afianzado en lo económico, no en lo cultural, no en lo valórico y no en el bien común. Entonces, cuando una sociedad no está pensando en el bien común, cuando una sociedad es permisiva, cuando el principio de autoridad empieza a disminuir y lo reemplaza un asambleísmo, un democratismo, que son otras dos corrupciones más del sistema democrático. Te nombré una anterior que era la burocracia. El asambleísmo es otra corrupción del sistema democrático. El democratismo también es otra corrupción porque se va diluyendo el principio de autoridad y el ejercicio de la misma es, en el caso del orden público, es menoscabado por la ideología de los derechos humanos. Entonces, cuando yo tengo esa ecuación, ¿ya? Y la educación la dejo en manos de ideologías foráneas, ajenas a nuestra idiosincrasia, entonces lo que va a ocurrir es un desastre social. Y eso ocurrió a lo largo del tiempo, en las décadas siguientes, porque la educación, cuando se pierde el horizonte del bien común y del bien trascendente, que es Dios, eh, se, se hacen campañas permanentes en torno al aborto, a los antivalores,
a favor del homosexualismo, a favor de la antinatalidad, y en fin, se destruyen las bases de la sociedad sana que nosotros heredamos de la sociedad cristiana española, ¿ya? ¿No es cierto? El imperio español. Entonces se destruyen las bases de una sociedad sana, donde hay un papá, una mamá y una familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces lo que viene es un desastre. Siempre va a ser un desastre porque se pierde el fin de la sociedad, que es el bien común, y llevar a los ciudadanos hacia la felicidad, hacia el bienestar y hacia las perfecciones como comunidad. Entonces, todas las bases se empezaron a destruir, las instituciones empezaron a perder el fin para lo cual están hechas, ¿no es cierto? Se empezó a perder el principio de autoridad, se menoscabó la autoridad, quitándole funciones y quitándoles atribuciones. Por consiguiente, al quitar las funciones y al quitar las atribuciones de la autoridad en las instituciones, los malos funcionarios, las personas que pertenecen a esas instituciones que no hacen bien su trabajo, son amparadas ya por sindicatos o son amparadas por otro tipo de organizaciones que les permiten a ellos permanecer sin ser sancionados, a pesar de que ejercen una mala función o desempeñan una mala función en la institución que ellos pertenecen. Entonces, este descalabro institucional empezó a verse ya con la explosión del estallido delictual. Ya el estallido delictual que ocurrió el 2018-19 fue... 2019. El 2019 fue una consecuencia de 2 décadas anteriores de una sistematización ideológica en la educación, por un lado, y fue la consecuencia, además, una destrucción de la familia, una destrucción del ser humano en su parte espiritual, ¿ya? Y una destrucción de todo el orden social e institucional, jerárquico, que deben tener todas las instituciones. Entonces, al destruir la institucionalidad, al destruir el Estado, en el fondo, nace la anarquía o nace la revolución. Es una consecuencia. Los organismos de inteligencia del Estado de Chile no tenían atribuciones, no estaban preparados, no podían anticipar nada, absolutamente nada, porque no se les daban las atribuciones, no se les daban los medios, ni los recursos, ni nada que pudiera preservar al país de enemigos externos y enemigos internos, ¿ya? Que atenten contra el bien común del país. Bueno, las consecuencias han sido desastrosas todos estos años. Después vino la pandemia y numerosas flagelos sociales que fueron ocurriendo. Junto con eso hubo una política de inmigración descontrolada por estos acuerdos que esta clase política entre la derecha y la izquierda tiene con organismos internacionales para meter inmigrantes. Metieron inmigrantes a la fuerza al país, causando una destrucción de todo el sistema carcelario, del sistema hospitalario, del sistema educativo. Destruyeron el sistema educativo, carcelario, destruyeron el sistema habitacional. Hoy día hay un déficit de 1.800.000 viviendas, y sobre 1.800.000 viviendas. Generaron pobreza, delincuencia, un descontrol. Por otro lado, instituciones como Carabineros sin recursos se empezaron a ideologizar con la ideología LGTB en las instituciones armadas, y la paridad de género y un montón de ideologías fueron apareciendo, y todo esto llevaba a una destrucción total del país, ¿ya? Cuando se pierde el norte del país, no hay una política de Estado a corto, mediano y largo plazo sobre los cimientos sobre los cuales el país se debe fundamentar. Y el país debe centrarse primero en la familia, ¿ya? En una educación cristiana en la familia, después un proyecto país con todas sus características y riqueza económica que tiene el país, en la educación. La educación tiene que ser una educación integral, donde el individuo se lo considere en su dimensión espiritual y material, donde se estimulen las artes, la humanidad, la cultura,
Pero la buena cultura, la belleza, el orden, ¿ya? La filosofía, pero la buena filosofía, que esté centrada en el ser, en la verdad, en la verdad de las cosas, no en falsas filosofías que son ideologías que destruyen todo el orden institucional, y por ejemplo lo que hoy día vemos en la deconstrucción, que invierte el orden natural totalmente, lo desfigura, lo afea, lo destruye. Entonces esto ha llevado a una manipulación social de la sociedad, sobre todo de la juventud, que no sabe para dónde ir. Y todos terminan pensando lo que le inoculan en colegios, en universidades, piensan lo mismo, todos piensan lo mismo, ¿ya? Hoy día tenemos las corrientes veganas, animalistas, las corrientes antinatalidad, un montón de ideologías que fueron inoculadas desde el extranjero, permitidas por los políticos nuestros, con el fin de destruir la sociedad chilena, para que no nos reproduzcamos y no tengamos más habitantes. Y un país con pocos habitantes es un país altamente vulnerable. Los países más fuertes, los que forman imperio, los que forman potencia, son los países con mayor cantidad de habitantes. Y son los países más relevantes. No los países que tienen pocos habitantes. Entonces son los países más vulnerables. Entonces Chile hoy día se ha vuelto un país altamente vulnerable. Ya identificando todas las causales, ya, los fenómenos sociales que han ido ocurriendo, hoy día te puedo decir cuáles son los remedios que podemos nosotros tener para parar esto. El primer remedio, principio de autoridad. Sancionar al malo y premiar al bueno. Muy claro, principio de autoridad. El que actúa mal se sanciona inmediatamente. La sanción debe ser inmediata y ejemplarificadora. Inmediata y ejemplarificadora. O sea, acorde a la infracción, al daño que realiza. En todo orden de cosas. Inmediata y ejemplarificadora. Y hay que apoyar esa autoridad con firmeza. Segundo, quitar del sistema político nuestro, el sistema democrático, quitar la mediocridad y establecer la meritocracia. Los méritos son los méritos los que deben llevar a las personas hacia los puestos de Estado, a los puestos de gobierno y a los puestos en las empresas. En lo particular y en el Estado son los méritos, solamente los méritos, los que pueden conducir a las personas a obtener los cargos o a obtener los puestos, ¿ya? Eso se llama meritocracia, ¿ya? Y los méritos son objetivos, no son subjetivos. Son evaluables, se pueden constatar, verificar, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Todos los días nos subimos a las micro o todos los nos subimos a un tren, por ejemplo, o a un metro. Bueno, ahí tiene un conductor. El conductor nos subimos precisamente porque tiene los méritos para conducir y nosotros fiamos nuestra vida a esa persona porque cumple los méritos. No se elige por votación popular a alguien para conducir. No se eligen por votación popular a alguien para ejercer la profesión de médico, ni para ejercer la profesión de abogado. Entonces la votación popular no puede permitir que la mediocridad llegue a los más altos cargos de la República. Por lo tanto, yo creo que el sistema democrático hoy día no sirve para nada. La democracia en Chile murió, es totalmente ineficaz. O se cambia o se perfecciona. Y se establecen los méritos como los medios necesarios para poder acceder a los máximos cargos del Estado de Chile, ¿ya? Y es porque son las autoridades los que nombran los jueces, los que nombran los fiscales. Y hoy día instituciones como fiscalía y jueces están altamente cuestionados, altamente cuestionados. Y en el sistema jurídico está la puerta giratoria. Hoy día entran y salen los delincuentes. El sistema es garantista, ¿ya? Se estableció un cambio de sistema. Bueno, si el sistema no funciona, se debe eliminar. Si no sirve. Lo que no sirve, o se elimina o se corrige. Tenemos dos caminos. O se elimina algo o se corrige. Pero no podemos quedarnos a medias. Bueno, y en este punto quería tocar una realidad que yo creo que quizás todos tienen claro,
Y es el hecho de que está el país atravesando una gran crisis de asesinatos, de delincuencia. La gente sí está asustada, pero eh, estamos como dormidos. Es un fenómeno como casi que el país está como resignado. Es una hipnosis, a mi juicio, está hipnotizado, ya hipnotizado en sus propios egoísmos. El chileno hoy día está insensible ante el dolor del prójimo. Insensible. Insensible a su propio dolor y al dolor de los demás. Entonces, claro, el camino que recomiendan es, oye, rígete por el sistema que viene, chuta, esta persona lo va a cambiar, esta persona lo va a arreglar. Tenemos Sí, candidatos, tenemos numerosos candidatos presidenciales hoy día. como Vienen las nunca. presidenciales como nunca. Sí. Y eso da cuenta, esta gran cantidad de candidatos presidenciales da cuenta de lo nefasto que es el sistema político. Realmente nefasto. Y lo más probable que va a haber una continuidad. Chile va a continuar en caída con su propio sistema político porque no se han establecido los filtros necesarios, que es la meritocracia, para que las personas puedan acceder a los máximos cargos públicos, que son los méritos. ¿Ya? Una persona tiene que ser idónea y debe transformar las realidades con sus acciones para el bien, no para el mal. Una persona que tenga los méritos y ejecute bien sus cargos, transforma las realidades que les toca dirigir, pero para el bien, para el bienestar y para el servicio de la ciudadanía, no servirse de la ciudadanía. Ningún candidato hoy día puede cumplir sus programas de gobierno, ninguno, absolutamente ninguno, porque no va a tener la mayoría. Ningún candidato. Porque históricamente, desde que llegó la democracia en Chile hace 35 años, desde el año 90 en adelante, históricamente, desde que llegó la democracia en Chile, ningún conglomerado político ha tenido la mayoría absoluta. Ninguno. Por lo tanto, ningún candidato, y esto lo digo muy responsablemente, va a poder cumplir sus promesas electorales. Por lo tanto, cuando yo anuncio promesas electorales que sé que no voy a cumplir porque no voy a tener la mayoría absoluta para cumplirla, entonces estoy cayendo en otro vicio, otra corrupción del sistema democrático, que es el populismo, ¿no es cierto? Que es el populismo y es y en el fondo es la demagogia. Prometer lo que no se va a cumplir. Gobernar para las masas y prometo, ya, demagógicamente, lo que yo sé que no voy a cumplir porque no voy a tener la mayoría parlamentaria que apoye mi gestión. Todos los candidatos lo saben esto. Y la gente, el chileno, no sé si se quiere hacer el que no entiende, o el que quiere entender o no quiere entender, o no sabe cómo funciona el sistema político, o hay una ignorancia que llevamos 35 años en un sistema político democrático que no entienden o no quieren entender cómo funciona esto. Ningún conglomerado desde el año 90 en adelante tiene la mayoría absoluta parlamentaria. Por lo tanto, han primado desde el año 90 en adelante lo que se ha llamado la política de los acuerdos. Por consiguiente, si está la política de los acuerdos, sus proyectos, sus programas de gobierno nunca se van a cumplir porque no se van a poner todos de acuerdo, porque todos tienen distintas opiniones o distintas visiones de su manera de llevar la política, con ideologías distintas también. ¿Ya? Por eso son partidos que son una parte ideológica. Entonces, estos partidos que tienen una parte ideológica tienen un marco georreferencial que los hace excluyentes unos con otros, por lo tanto no puede imponer un sistema a otro, y entonces el otro gobierna no haciendo todo lo que puede o quiere, y el oponente político también gobierna no haciendo todo lo que puede o quiere. Entonces se producen estas mixturas. Entonces Chile es una mezcla entre capitalismo, socialismo y distintos tipos de ideologías. No es nada definido. Entonces, políticamente, ¿cómo vamos? Vamos mal y vamos a seguir, y esto va a seguir decayendo, el país va a seguir decayendo porque las políticas no son de Estado, no son de mediano, largo plazo, considerando el bien común de las personas y para el servicio de los ciudadanos y no servirse de los ciudadanos. No hay una política pública que esté al servicio de la gente, buscando el bienestar. Tan es así que nos metieron millones de inmigrantes sin permiso de los chilenos.
nadie los autorizó. El soberano, se supone que el soberano somos todos nosotros, nunca autorizó el soberano a que ingresaran, ya, en el fondo, ingresaran sin nuestro consentimiento millones de personas porque los invitaban a venir de todo el mundo a venir a Chile. Millones de personas que eran pobres. Y después empezaron acá a atacar a la empresa con altos impuestos, con altos costos de la luz. Y después entonces empiezan a decir que son los empresarios y consideran al empresario el pequeño, el mediano, el grande, de la misma manera. Entonces es como una burla. Es una burla que están haciendo con el pueblo chileno. Es una burla. Se están burlando de lo que ellos consideran que somos niños impensantes, que no sabemos distinguir entre una cosa y otra. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Entonces, ¿quiénes son los que más van a sufrir con esto que está pasando ahora? lamentablemente, lo que siempre va a tener que sufrir la gente más vulnerable. Y las clases medias van a ir bajando a clases bajas, no van a tener recursos, van a ir empobreciéndose, porque todo está orientado a que no a que los emprendedores no les resulten sus proyectos de emprendimiento porque les ponen altos impuestos, muchas trabas, mucha burocracia, porque están entregados a la delincuencia, no hay nadie que los protege y los cuide, porque los costos energéticos para producir cualquier cosa son altos y los impuestos son altos, y entonces tenemos el peor de los escenarios posibles. El peor de los escenarios posibles. Por una irresponsabilidad y una falta de patriotismo de nuestros políticos, ¿ya? Y también una irresponsabilidad también de las propias personas del país, los propios ciudadanos, de no amar de su país y exigir a la clase política lo que de ellos deben hacer por el bien común del país. Le han permitido que hagan estos 35 años lo que quieran. Han hecho lo que han querido. Y la gente sigue lo mismo. Entonces, ¿qué espera? Después alega entre cuatro paredes, pero no tiene la hombría de alegar públicamente. Y como corresponde, con argumentos, no con violencia. Porque lo que vimos en el estallido delictual fue pura violencia. Articulada, ya se sabe que está articulada, sincronizada, planificada y financiada, está evidentemente. Muchas voces salieron en el camino, hay numerosos estudios, gente, eso no sale, nadie sale todos los días a tirar piedras, porque todos tienen que trabajar. El que trabaja, el que es honrado, tiene que alimentar a su familia, no puede estar todos los días sin trabajar. O sea, salieron los que no trabajan, porque el que trabaja no puede dejar de trabajar porque tiene que llevar el alimento para su casa. Entonces, acá en Chile es la peor de las burlas posibles, y porque los ciudadanos se dejan burlar y porque el resto de las personas es irresponsable con los destinos del país, con lo que viene. ¿Qué futuro le vamos a dejar a las generaciones que vienen si nosotros no ejercemos nuestra propia responsabilidad y amamos a Chile con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con todo lo mejor de nosotros por amor al país, por amor a las generaciones que vienen? Yo creo que lo que dijiste al principio es muy cierto. Los actos de individualismo hoy nos han condenado. Y pareciera ser que estamos viviendo una especie de ruleta rusa. Al que le toque, paga. Y mientras tanto me dedico, no sé, a tratar de vivir una vida próspera, pero hasta que me toque. Entonces, una indolencia. Los asesinatos, que es realmente lo más grave, que es sin precedentes, esperar a que ocurra, finalmente termina siendo inevitable. Y lo peor que te puede pasar es que te decreten duelo nacional ya con el cadáver ahí. Hoy día llega a instituciones como Carabineros a levantar acta de los muertos. Ya su fin preventivo, cuando antes, 25 años atrás uno veía, y 30 años atrás, 40 años atrás uno veía Carabineros en todas las calles. Y uno siempre andaba tranquilo. Entonces, uno de los fines principales del Estado es brindar seguridad. Y entonces nos están cobrando impuestos sin brindando seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la ciudadanía? Demandar al Estado por incumplimiento de sus deberes. A todo el Estado, todos los chilenos, los 19 millones de chilenos deberían demandar al Estado por incumplir sus deberes. Y una vez dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer o alguna solución
lo primero obviamente es cuidarse uno mismo, ya que eso ya lo podemos hacer todos, pero solos yo creo que es imposible. Salvarse uno no nos lleva a nada bueno. Y con este escenario tan tétrico, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Dependerá de la elección? No va a depender de la elección. Te vuelvo a insistir, hoy en día ningún candidato, por mucho que prometa, va a poder cumplir su proyecto porque no va a tener nunca la mayoría parlamentaria absoluta. No va a tener un apoyo absoluto de su plan de gobierno, por lo tanto, no, lo que promete no lo va a poder cumplir. Ninguno. Ya, eso es una realidad. El resto de chilenos, si se quieren engañar, engáñense. Pero no, es una realidad. ¿Ya? No candidato A, B, C. Tenemos un problema estructural grave. Entonces, lo que tenemos que hacer para cambiar es empezar a identificar qué es lo que sana la sociedad. Primero, la autoridad, enfocada al bien común y al servicio de la ciudadanía. ¿Ya? La autoridad, ¿cuál es el principio de autoridad? La autoridad está hecha para el bien y cada autoridad está para servir, no para ser servida. Y esa autoridad debe tener apoyo o no apoyo popular. Yo apoyaré una autoridad que es firme en sus convicciones en vista del bien común y que sancione a los que actúan mal. Hoy día hemos visto que hay un montón, ya llevamos décadas con un montón de fraudes desde el Estado, desde las instituciones, y los partidos políticos se perdonan unos con otros. Unos con otros. Desde el año 90 en adelante, siempre han habido escándalos desde el Estado para adelante de numerosos ministerios, numerosos funcionarios públicos, y han pasado cero falta. ¿Ya? Se perdonan unos con otros y nadie va preso. Aquí a nadie se sanciona. A nadie se sanciona. Entonces, en un país donde tú tienes una clase política que nadie se sanciona, que hacen lo que quieren, a expensa de todo el mundo, y aparecen los medios de comunicación, la televisión, los escándalos, y después se tapan, después aparecen, después se tapan, y todo se hizo normal eso, en un país que realmente es insano. Se debe cortar con eso, se debe volver al principio de autoridad, sancionar inmediatamente. Usted cometió un delito, están todos los antecedentes, son objetivos los antecedentes, debe ser sancionado. Tenga el cargo que tenga, desde el presidente hacia abajo. La ley pareja no es dura. La ley pareja no es dura, pero es ley pareja. Firme, con convicción. Con visión y con convicción. No con populismo, ¿ya? No con demagogia. No pensando en agradar a las masas, ni prometiendo lo que no va a poder cumplir. Hay que ser serio. Lo que se promete es lo que se puede cumplir. ¿Hoy tú ves a alguien serio? No. Ningún candidato. Ningún candidato es serio. ¿Y qué nos compete a nosotros? Que hoy día la política es financiada desde el Estado. Porque los votos los paga el Estado, los partidos políticos. En mi opinión, yo estoy por el voto nulo. Votar nulo. Porque es la única manera de desfinanciar la política. O sea, un primer paso sería oponerse al sistema. Oponerse al sistema que hoy día nos rige, el voto nulo, evidentemente. Votar nulo, con toda la responsabilidad lo digo. Porque ya basta que se burlen de nosotros. Se han burlado muchísimo. Si yo prometo algo que no voy a cumplir porque sé que no lo puedo cumplir, porque no tengo la mayoría parlamentaria absoluta para poder cumplir mi plan de gobierno, entonces estoy cayendo en la demagogia. O sea, prometo lo que no voy a cumplir. Eso no es serio. Y mientras tanto, organizarse, ¿no? Y mientras tanto, Porque entender y diferenciar conceptualmente, intelectualmente, dónde está el bien, dónde está el mal. Si yo le pierdo en la referencia, dónde está lo bueno y dónde está lo malo en la sociedad. Es lo único que aprende uno en la casa. Ya, ¿dónde está esto es bueno y esto es malo? el sentido común. El sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? Donde convergen todos los sentidos. Donde convergen todos los sentidos. Ahí está el sentido común. Ya, y lo que es objetivamente te perfecciona, te hace un bien. En lo concreto, ¿cuál es el sentido? Cualquier persona que comete una falta, que comete un delito, debe ser sancionada. Hoy en día, las más altas magistraturas del país, estamos acostumbrados por décadas, han cometido numerosas faltas, han cometido numerosos delitos,
y no son sancionados mayormente. Y la sanción debe ser ejemplarificadora, sea un ejemplo para todo el resto de la sociedad. Para que no venga otro a tratar de hacer lo mismo. Es una sociedad seria, es una sociedad sana. Es una sociedad sana, clara en las ideas, en sus convicciones, íntegra, en sus valores, en sus principios. Y con virilidad, no con pusilanimidad, una política de que nada claro. No. Eso no es algo sano ni natural. La sociedad tiene que tener líderes que sepan representarlo, que tengan firme sus convicciones y firme su autoridad. Y no empiezan a prometer miles de promesas, hoy día empiezan a hablar de la economía, empiezan a hablar de la subida de impuestos extranjeros y todos los días el tema económico. La salud está en los hospitales públicos está lleno de balaceras, muertes. Hay inseguridad en los hospitales públicos. Las cárceles están todas hacinadas. Hacinamiento total en las cárceles. Tenemos el déficit de vivienda. El comercio ambulante deambula por todas partes. Hay un desorden total en el país. Y en esta fantasía, porque yo creo que es una fantasía del chileno, trata de pensar que todo es normal. Todo es normal. Hasta que le toca. Hasta que le toca y después andan llorando. No. Si hoy día se puede, esto puede cambiar. Si se juntan las personas a identificar que quieren el bien común, que quieren la autoridad, queremos gente que ejerza la autoridad en nuestros políticos, que sancione a la gente que actúa mal o que comete delito y que premie, porque hay que premiar también al que actúa bien. ¿Cómo se lo premia? Con buenos puestos, con felicitaciones, con incentivos. Así se funciona una sociedad sana. Así debe funcionar. Y al malo y el que actúa mal se lo sanciona. Para que no vuelva a cometer esos delitos que van en contra del bien común. Esos delitos van en contra del bien de todos. Porque cuando hay un desfalco, un robo en instituciones del Estado, le están robando a todos los chilenos. Y entonces esta política, los últimos 20 años ha habido una subida, 30 años, puro subir impuestos, uno tras otro. Subir impuestos, subir los costos, todos los costos. Asfixiando a la población. Y después diciendo que hay desigualdad. O sea, un cinismo, una hipocresía del porte de un buque. Hay desigualdad. Y resulta, ¿quién es causa de la desigualdad? Si yo llego y te subo los impuestos a cada rato, y si después yo llego y te permito toda la delincuencia, soy permisivo de la delincuencia, y si te destruyo la educación, ¿no va a haber desigualdad? Obviamente que va a haber desigualdad. ¿Y por qué va a haber desigualdad? Porque nivelea hacia abajo la población, lo lleva a la pobreza, a la miseria. Por eso hay desigualdad. Porque no genera los medios para que la gente se desarrollara, se perfeccionara y trabajara o estudiara en condiciones sanas. Hoy en día vemos un nivel de violencia en las micros de Santiago en todas partes. En los tráficos de autos, cuando uno va en las carreteras, cualquier cosa, la gente sobre reacciona. Un nivel de violencia inusual. Chile es el país que tiene más farmacias de toda Latinoamérica. Y el país que tiene más personas con problemas psiquiátricos. Todos están tomando remedio. Eso da cuenta de que un país está enfermo. Y enfermo porque la gente quiere estar enferma. Porque no quiere cambiar. ¿Cómo cambiamos? Porque dos o tres nos ponemos de acuerdo y queremos cambiar. ¿Y cómo queremos cambiar? Que vuelva a ser una política sana, con proyectos, con visión de Estado, una política de Estado corto, mediano y largo plazo, con autoridad, con firmeza, con servicio público, no servirme del público, servir al público, cambiando realidades. Que las autoridades se preocupen de ejecutar bien todos los proyectos que vayan en beneficio de la comunidad, beneficio de la comunidad. Pero va a ser en beneficio de la comunidad traernos más de 2 o 3 millones de inmigrantes pobres de todo el mundo y vender al país como que era rico. Eso es en beneficio de la comunidad, ni siquiera de los que llegan acá. ¿Fue en beneficio de la comunidad? Y después espantar a las inversiones con altos impuestos, se fueron los ricos, nos trajeron miles de millones de pobres, y después decir hipócritamente que hay desigualdad si ellos la causaron. Ellos son los causantes, estos dos bloques políticos.
Son los causantes. Bueno, yo creo que más que quizás hablar de soluciones o de ideas, lo primero es darse cuenta del problema. Darse cuenta de la raíz del problema, que fue lo que mencionamos al inicio, que es una caída del sistema. Y también el problema mental, el problema el espiritual. El materialismo, el individualismo que ha caído el país es enorme. Y que viene de las instituciones para abajo y también se da abajo. Entonces, querer tratar de vivir con la cabeza como la avestruz. Y tener falsas esperanzas, porque la esperanza buena nace primero de identificar una realidad inmanente, una realidad, la verdad. Y a partir de ahí siempre se tiene la esperanza. Pero crear falsas esperanzas es una ilusión que nos va a llevar a sufrir el peor de los males. Así que no creo que sea necesario mencionar nada más. Te dejo el espacio para que agregues algo más y el problema es profundo, es grave. Sobre todo para los que somos jóvenes, que vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que se nos viene los próximos años. Mire, siempre la gente, cuando uno identifica los problemas, dice, bueno, pero establezcanme las soluciones. Solución inmediata. Restablecer el principio de autoridad. Eliminar la ideología de los derechos humanos. Eliminarla. Porque ha sido manipulada para un sector de la población. ¿Ya? O sea, porque la ideología de los derechos humanos opera sobre la institución que está a cargo de la seguridad pública, que es Carabineros de Chile. ¿Ya? Pero cuando la gente mata, comete todos los delitos, eso no cometen atentados contra los derechos humanos. Eso no es un abuso de los derechos humanos. Solamente los funcionarios del Estado. Entonces, si quieren hablar de atentados contra los derechos humanos o vulneración de los derechos humanos, extiéndalo a todos los ciudadanos. Cuando yo voy y destruyo una propiedad, cuando saqueo una propiedad privada, cuando le robo, cuando los mato, cuando dejo herido y todo, estoy haciendo un atentado contra los derechos humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta de que los derechos humanos, el Estado le pone a la gente abogados pagados por todos en contra de los que están a cargo de la seguridad pública, son los Carabineros de Chile, pero no contra quienes atentan contra las vidas, contra el bienestar, contra los bienes económicos de los privados. Los privados tienen que defender por sí mismos. Entonces, si van a ocupar la ideología de los derechos humanos, yo la sacaría de raíz. Entonces, ¿quieren mejorar el país? Saca la ideología de los derechos humanos. Si la quieren dejar, extiéndala a todo el mundo. Que no sea solamente a Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas cuando tienen que ejercer una función de resguardo ciudadano, los infractores de los derechos humanos, sino que sea a todos los ciudadanos. Aquel que atentó contra un uniformado que está en el orden público, disparó contra un uniformado o mató a un uniformado o a un civil o contra una empresa privada, él está cometiendo un atentado contra los derechos humanos. Entonces, tiremos que la ley sea pareja, ¿ya? Para todos. En la medida que yo inhibo la labor de las instituciones que están a cargo de la seguridad y orden público, estoy cometiendo un atentado contra el bien común. ¿Se puede mejorar la seguridad pública? Se puede mejorar. Pero hay que mejorarla intelectualmente, identificando dónde está el problema y exigiendo. Las autoridades se les debe exigir el orden, se les debe exigir la autoridad, la sanción al que actúa mal y el premio al que actúa bien. Y que vamos a cambiar toda la sociedad va a cambiar, absolutamente toda. Y cuando uno da una orden, esa orden tiene que ser supervisada y ejecutada en vista del bien común. Por lo tanto, cuando estaba el Imperio Español, se hacía el juicio de residencia a los gobernantes. O sea, se los juzgaba si habían hecho un ejercicio bien de sus funciones o si no habían hecho un ejercicio bueno de sus funciones. Y si se determinaba que no habían actuado bien, se los sancionaba. Retomemos entonces el principio, el juicio de residencia, y apliquémoslo ahora a todas nuestras autoridades. ¿Cómo que no se puede? Se puede. Con las ideas claras, se puede. ¿Se quiere? No sé. Pregúntale al resto de la población si lo quiere. Si quiere autoengañarse con el votito, votando por estos candidatos que van prometiendo, que saben que todo el mundo sabe
que no van a poder cumplir. Todos saben que no van a poder, ni la décima parte de lo que prometen, porque no van a tener las mayorías absolutas, porque no van a tener el respaldo absoluto, porque no lo han tenido los últimos 35 años. Y tienen que llegar a miles de acuerdos y a consenso, en la política de los consensos, donde se diluye la autoridad y donde todo se resuelve con leyes, pero en leyes que nadie las impone después. No opera el imperio la ley. Ahí, nadie te obliga a cumplirla. Legisla. Vamos a crear la superintendencia de la delincuencia, superintendencia de acá, más instituciones, las gobernaciones democráticas, el gobernador y de las instituciones democráticas, diluyen y diluyen la autoridad y no hacen nada. No hacen nada. Burocracia más burocracia más burocracia. Y los premiamos votando por ellos. Entonces, lección, no paremos de votar, pongámonos de acuerdo y empecemos a exigir. Vamos a cada autoridad y exijámoslo. Unámonos, grupos, agrupaciones, juntas de vecinos. Hoy día debiera reconstituirse todas las juntas de vecinos del país. Todos los gremios debieran organizarse y oponerse a la destrucción institucional que tiene el país. Y yo se lo digo claramente a todos los dirigentes gremiales. No sean pusilánimes. Pónganse los pantalones y pónganse firmes por el bien del país. A todos los dirigentes gremiales. Ustedes son responsables. Porque en ustedes son las fuerzas, lideran la fuerza motriz del país. Estamos todo el año esperando ese momento del voto, mientras los males ya los tenemos encima. No puede ser. Así que vamos cerrando y el llamado es la acción. Bien.